escuchar su palabra. Vamos a orar. Te agradecemos, oh Señor, por lo que nos has dado el privilegio de hacer en este día, escuchar tu palabra a través de la escuela dominical, escuchar tu palabra leída, elevar nuestras alabanzas a aquel que es digno de toda la gloria, la honra y el honor, el dar de aquellos recursos que tú nos has provisto generosamente. Y ahora, Señor, disponemos nuestros corazones para que tu palabra sea recibida, que tú la hagas fructificar en nuestros corazones, que nosotros podamos ser obedientes a lo que tú quieres para nosotros, en dependencia de tu Espíritu, para la gloria de tu nombre y para el beneficio de aquellos que nos rodean. Perdona nuestros pecados, fortalece nuestras debilidades, todo por Cristo te pedimos estas cosas. Amén. Como ustedes saben, estamos en una serie, la cual he titulado Signos Vitales, basada en Primera de Juan. Y en el sermón anterior, hace 2 domingos atrás, nosotros vimos que uno de los propósitos que Juan tenía al escribir su primera carta fue que, como dice el capítulo 2, versículo 1, no pequemos. Pero que cuando pequemos, Juan tiene la intención de que miremos o vayamos a Jesucristo como nuestro abogado, como el justo y como nuestra propiciación. Dije que también existe una tensión, la cual es clara en el texto anterior que leímos de 1 de Juan capítulo 2. Esta tensión, por un lado vemos no pequen y por el otro lado vemos, abogado tenemos, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y decía que esta tensión nos guarda por un lado de vivir cediendo a la tentación bajo la excusa de que después vamos a ser perdonados, pero por otro lado esta tensión nos guarda de vivir sintiéndonos condenados cuando pecamos. También nosotros aprendimos que la obediencia a los mandamientos o a lo que es un sinónimo a la palabra de Jesús es un signo de que tú y yo tenemos vida eterna. Esa obediencia no es perfecta, pero sí es real. El cristiano verdadero tiene la intención, pero no tan solo la intención, sino también la práctica, la actitud, la acción de obedecer los mandamientos de Jesús. Él corre continuamente en la dirección que Jesús le señala y le modela y tropieza ciertamente, pero cuando tropieza, pide perdón, se levanta y sigue corriendo. Esa obediencia del cristiano no es para ganar su salvación, sino porque esa obediencia es fruto o evidencia de la salvación que ya nosotros tenemos en Él. En el sermón de hoy nosotros vamos a ver un mandamiento específico de Jesús que todo aquel que tiene vida eterna obedece. Y consideraremos esto no como estamos acostumbrados a partir de un pasaje bíblico, sino que vamos a considerar esto a partir de 3 pasajes bíblicos. Esos 3 pasajes bíblicos se encuentran dentro de la misma carta de Primera de Juan. ¿Y por qué lo vamos a hacer en 3 pasajes bíblicos o basados en 3 pasajes bíblicos y no en uno? Bueno, por la razón de que el pensamiento de Juan no es un pensamiento lineal, sino que es en espiral. Dicho de otra manera, Juan lo que hace es expone un tema y más adelante él vuelve a ese mismo tema añadiendo más profundidad o añadiendo más información de ese tema. Por eso es que nosotros vamos a ver en el primer pasaje que vamos a considerar que Juan trata un tema, pero más adelante en su misma epístola él vuelve a tomar ese tema y un poquito más adelante él vuelve otra vez a retomar ese tema. Así que vamos a ver estos 3 pasajes en las 4 horas que tenemos para este sermón de esta mañana. Comencemos con el primer punto.
que es el mandamiento. Va a ser fácil de seguir. Vamos a ver 3 puntos que corresponden a esos 3 pasajes. Y el primer punto, vuelvo a repetir, es el mandamiento. Y está basado en 1 de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Vamos a leerlo juntos, que dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este pasaje que acabo de leer, versículo 7 de Juan, 1 de Juan capítulo 2, los manuscritos más antiguos, las versiones más antiguas de los manuscritos, comienzan este pasaje diciendo amados en vez de hermanos. Así es que Juan comienza, y eso tiene más sentido debido al tema que Juan va tratando. Ahora, ¿por qué o por quiénes? Es la pregunta. ¿Por quiénes son amados los receptores de esta carta? Y recuerden lo que nosotros vimos en el sermón anterior. En el sermón pasado yo decía que aquellos quienes son amados, los receptores de esta carta, son amados por el apóstol Juan, quien se ve a sí mismo como su padre espiritual. Pero yo les decía en ese entonces, que no es solamente por Juan, sino también por Dios mismo. Ellos son amados por alguien más, y no solo ellos son amados por alguien más, hermanos, sino que también tú y yo como cristianos somos amados por ese alguien más. Ellos, Juan, tú y yo somos amados por Dios. Y eso es algo que nosotros como que estamos tan acostumbrados a escuchar, como que ya no nos asombra, como que decirnos que Dios nos ama ya no provoca que nosotros digamos amén, aleluya, y que nos levantemos de nuestros asientos. Pero hermanos y amigos, ser amados por Dios es la realidad más asombrosa de todo el universo. Y Misael, ¿cómo tú puedes estar seguro de eso? ¿Cómo tú puedes estar seguro que aquí Juan está hablando de que somos amados por Dios? Alguien podría preguntar. Y yo estoy seguro de eso, primero porque en otras partes de la Biblia se nos dice que Dios nos ama. No tenemos tiempo para ver todos esos pasajes de la Biblia, pero la Biblia nos dice claramente que Dios nos ama. En segundo lugar, yo estoy seguro de que Juan está aquí hablando también o incluyendo el amor que Dios tiene por nosotros, porque aunque esta carta no fue escrita a nosotros, sí fue escrita para nosotros. Esta carta de Primera de Juan fue escrita para que tú y yo, los miembros de Iglesia Fundamento Bíblico, podamos beneficiarnos también de los principios y las verdades que se transmiten en esta carta. Y en tercer lugar, recordemos que detrás de Juan, como he dicho en ocasiones anteriores y lo vuelvo a repetir, detrás de Juan escribiendo esta carta, nosotros tenemos al Dios que inspiró esta carta. Estas son las palabras de Dios mismo a través de Juan. Así que, cristiano que me escuches, yo quiero que desde el principio del sermón tú entiendas que este sermón no parte desde el siguiente punto. No estamos partiendo desde el punto de Dios está enojado contigo. Ese no es el punto de partida de nuestro sermón. Este sermón tampoco parte desde Dios no te odia, pero tal vez te tolera. Ese no es el punto de partida de este sermón tampoco. Este sermón, su punto de partida va desde Dios te ama.
Por eso Juan dice y comienza hablando de amados. Él quiere que su audiencia sepa, sienta que ellos son amados, aún antes de todo lo que él tiene que decir. Y nosotros debemos entender y abrazar esta verdad desde el principio, que somos amados por Dios. Y en este pasaje, Juan parece, no sé si ustedes lo notaron, pero Juan parece contradecirse porque él dice, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo en el versículo 7. Pero después, en el mismo versículo, o el versículo 8, él dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Lo que nos lleva a preguntarle a Juan, pero Juan, ¿tú estás escribiendo un mandamiento nuevo o un mandamiento viejo o un mandamiento antiguo? Porque tú dices en el 7 que no nos escribes un mandamiento antiguo, sino que no nos escribes un mandamiento nuevo, sino antiguo. Y después en el versículo 8 nos dice que nos estás escribiendo un mandamiento nuevo. ¿Cuál de los dos mandamientos es? Pero lo que Juan está queriendo decir aquí es que este mandamiento que él nos va a dar es antiguo en un sentido y es nuevo en otro sentido. Pero antes de que tú y yo veamos en qué sentido este mandamiento es antiguo y en qué sentido este mandamiento es nuevo, yo quiero que notemos algo. Yo quiero que notemos que el versículo 7 conecta esta sección con la sección anterior. Juan dice que el mandamiento antiguo es la misma palabra que ellos habían oído. En la sección anterior, que fue el sermón anterior que nosotros predicamos, Juan dijo que nosotros podemos saber que tenemos una estrecha y personal relación con Jesús cuando nosotros guardamos sus mandamientos, que es lo mismo que decir guardar su palabra. Y en el sermón de hoy, en esta última sección, Juan es más específico al decir cuál es ese mandamiento, cuál es esa palabra. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese mandamiento que vimos en el sermón anterior? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese mandamiento que aquellos que lo obedecen prueban o manifiestan que tienen una relación personal con Dios? La respuesta es amar al hermano. Amar al hermano. Este mandamiento de amar al hermano es antiguo porque nosotros podemos encontrarlo incluso desde los tiempos del Antiguo Testamento. Allá en Levítico 19:18 nosotros encontramos, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero en otro sentido, este mandamiento de amar al hermano es nuevo porque Jesús le dio un rasgo especial al mandato de amar. Jesús le dio un rasgo especial al mandato de amar porque Él no solamente nos mandó y a sus discípulos amar, sino que Él dice que debemos ahora amar como Él ama. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, en este sentido, este mandamiento es antiguo, lo tenemos desde el Antiguo Testamento, pero también es nuevo, porque tenemos una nueva forma de amar y es como Jesús nos ha amado. Y fíjense que en el versículo 8 estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8, el apóstol dice que este mandamiento es verdadero en él, refiriéndose a Jesús, y en vosotros. El amor al hermano fue una realidad en Jesús. Él no solamente nos mandó a amar, sino que Él mismo amó. Por eso ese mandamiento fue una realidad, fue verdadero en Él. Pero el amor al hermano también es una realidad en todos aquellos que están en la luz y permanecen en la luz. Por eso el amor al hermano es una prueba de que tú estás y permaneces en la luz. Y los que recuerdan el primer sermón que tuvimos en el capítulo 1, yo decía que en la Biblia luz significa muchas cosas. Y en este pasaje en particular de Juan capítulo 2, luz, lo que Juan quiere transmitir con luz se refiere o tiene que ver con salvación, se refiere y tiene que ver con vida eterna.
Y Jesús es la luz, pero no tan solo la luz, sino que dice Juan que Él es la luz verdadera. Y todo aquel que es alumbrado por Jesús, ¿qué pasa? Es salvado de la esclavitud del pecado. Todo aquel que es alumbrado por Jesús, ¿qué pasa? Recibe vida eterna y en consecuencia ama a su hermano. Pero el que odia a su hermano, dice el mismo texto, está todavía esclavizado a sus pecados. O en las palabras del mismo Juan, está en tinieblas todavía. Está esclavizado a sus pecados, está bajo la condenación, está perdido, está muerto espiritualmente. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, aquel que tiene vida eterna, aquel que ha sido verdaderamente alumbrado por Jesús, ama a su prójimo, pero tiene un amor especial por sus hermanos en la fe. Ese cristiano se siente atraído por la compañía de ellos y busca el bienestar de ellos. En palabras de Juan Carlos Riley, ama a todos los seres humanos con un amor general, pero tiene un amor especial por quienes comparten su fe en Cristo. Nunca se siente tanto en casa como cuando se encuentra en su compañía. Termina la cita. No sé si a ustedes les ha pasado, algunos de ustedes me han escuchado comentar esto, pero no es lo mismo cuando yo tengo que salir a un lugar con compañeros de trabajo o personas que no son cristianas que cuando yo lo hago con cristianos. No importa dónde yo vaya, puede ser a un resort de 5, de 6, de 10 estrellas, de 50 estrellas, no importa, pero nunca es lo mismo. Nunca se siente igual. Nunca se siente igual. Y esto es exactamente lo que dice Riley cuando dice que nunca se siente el cristiano en casa como cuando se encuentra en compañía de otros cristianos. Ahora yo quiero preguntarte, ¿amas así a tus hermanos? ¿Puedes decir delante del Dios que ve todo, que sabe todo, que conoce hasta la última esquina de tu corazón, que tú amas a tus hermanos? Y nuevamente no estamos hablando de un amor perfecto, pero sí estamos hablando de un amor sincero. ¿Amas sinceramente a tus hermanos, a aquellos que creen en Jesús, aquellos que han obtenido la misma vida eterna que tú tienes? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, te digo qué bueno, y que yo me alegro por eso. Y quiero invitarte a que tú también te alegres en eso, porque eso es señal de vida espiritual en ti. Ahora hay un segundo pasaje que se encuentra dentro de esta misma carta, en el cual el apóstol Juan vuelve a tratar el mismo mandamiento o palabra de Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Pero esta vez Juan le agrega un poquito más. Juan trata en este segundo pasaje acerca de amarnos unos a otros, pero él va de una manera más práctica. Y ese es el título de nuestro segundo punto, que es la práctica. Ya vimos el mandamiento, primera de Juan capítulo 2, versículos 7 al 11. Ahora vamos a ver el segundo punto, la práctica, que va a estar basado en primera de Juan 3, versículos 11 al 18. Juan, capítulo 3, 11 al 18, leo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense, el mismo mensaje que Juan estaba comunicando en el capítulo 2, ahora vuelve a retomarlo en el capítulo 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, que es lo mismo que Juan dijo
en el capítulo 2 que todavía permanece en tinieblas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este último pasaje que acabamos de leer, Juan nos muestra el ejemplo de Caín como lo opuesto a lo que significa amarse unos a otros. Esa historia es bien conocida, se encuentra ya en Génesis capítulo 4. Y allí se relata que Caín tenía un hermano que se llamaba Abel. Ambos trajeron su ofrenda a Dios, pero Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Caín se enojó y mató a su hermano Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? El versículo 12 de 1 de Juan 3 dice claramente: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y más adelante en el versículo 15 de 1 de Juan 3 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, yo quiero que junto conmigo conectemos toda la información que Juan tiene que darnos acerca de Caín en este capítulo 3. Ustedes se fijan conmigo, ¿qué dice de Caín? Versículo 12. Dice que Caín era del maligno. Él no pertenecía a Dios, él era del maligno. Versículo 13, ¿qué dice de Caín? Dice que Caín era parte del mundo. Nosotros lo conectamos porque Caín tenía la misma actitud o el mismo proceder del mundo. Por lo tanto, él era parte de ese mundo que aborrece. ¿Qué significa mundo? Mundo en este contexto se refieren a todas aquellas personas que viven en esta tierra, pero que son pertenencia del maligno y no de Dios, y que están muertas espiritualmente. Y Caín era parte de ese grupo de personas. Y debido a que Caín era del maligno, debido a que Caín era parte de ese mundo, debido a que Caín estaba muerto espiritualmente, como nos dice el versículo 14, debido a todo eso, versículo 12, sus obras eran malas, y al ver que las de su hermano eran justas, ¿qué pasó? Versículo 13 y versículo 15. Él aborrecía a su hermano hasta el punto de que, versículo 12, él mató a su hermano. Entonces, veamos todo esto de Caín, veamos ese background que él tiene, porque es importante para lo que yo voy a decir más adelante. Primero, él era del maligno, era parte del mundo y estaba muerto espiritualmente. Debido a eso, sus obras eran malas. Y cuando él veía las obras justas de su hermano, lo aborrecía hasta el punto que mató a su hermano. Y hermanos, esto no es exclusivo de Caín. Hoy en día, las personas que viven en este mundo, que son del maligno y están muertas espiritualmente, todavía siguen odiando, todavía siguen persiguiendo, todavía siguen matando a los cristianos. Por eso es que Juan dice que tú y yo como cristianos no debemos sorprendernos cuando el mundo de allá afuera nos odia. Porque desde Caín y Abel ese odio ha existido y esa rivalidad entre los que son del maligno y los que son de Dios existe. Fíjense en el versículo 15 algo muy interesante. ¿Quién es el homicida según este versículo? Juan capítulo 3 versículo 15. Aquí no dice que el homicida es alguien que le da un balazo a otro. Aquí no dice que el homicida es alguien que apuñala a otra persona. ¿Qué dice el versículo?
qué es o quién es el homicida. El versículo 15 dice que el homicida es el que aborrece a su hermano. El que aborrece a su hermano. Y Juan lo que está haciendo es hacer eco de lo que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 22, que se los leo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para Dios, el que odia a otra persona ya es culpable de matarlo. Repito eso. Para Dios, el que odia a otra persona ya es culpable de matarlo. Por eso Juan dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Por eso Jesús dice que el que aborrece a su hermano es culpable. Y tal vez alguien me escucha y dice, eso no es tan así, Misael. Eso no es algo tan serio. Pero yo les quiero recordar que es a Dios a quien tú y yo tendremos que dar cuenta en el día del juicio final. Así que su palabra, lo que Él define como bueno, lo que Él define como malo, es lo que va a importar al final. Su palabra vale más que la opinión que tú tengas y que la opinión que yo tenga. Él va a ser quien nos va a juzgar al final. No podemos estar delante de Dios en el juicio final y decir, Dios, eso no es tan así como tú dices. Dios dice o Él considera que el odio o el aborrecimiento al hermano es como homicidio, como matar. Y al que dice, yo admito que yo no soporto a tal persona, pero yo nunca lo mataría. Yo solamente no lo soporto, no lo paso. A esa persona yo le quiero decir que tenga mucho cuidado. Tú debes tener mucho cuidado porque Dios no quiere que odiemos en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere cortar de raíz el homicidio. Aquel que odia a otra persona, si no frena y acaba con ese odio, está más cerca del homicidio de lo que piensa. Vuelvo a repetir, aquel que odia a otra persona, si no frena y acaba con ese odio, está más cerca de cometer homicidio de lo que piensa. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Porque eso fue lo que le pasó a Caín. Pero, hermanos y amigos, no es así con aquel que pertenece a Dios y tiene vida eterna. Porque a diferencia de aquellos que son del maligno, que aborrecen, que odian, aquellos que pertenecen a Dios y que tienen vida eterna, dice Juan, que aman a sus hermanos. Él pone su vida por sus hermanos. ¿Y qué significa eso de poner nuestra vida por nuestros hermanos? La expresión se traduce literalmente como inclinarse hacia abajo. Y si todavía no te queda muy claro qué es lo que significa esto de poner nuestra vida por nuestros hermanos, simplemente tenemos que mirar a la vida de Jesús. Mirar a la vida de Jesús, ya que en esta nosotros vemos la definición de lo que es poner su vida por otros. La clase de amor que se espera que tengamos por nuestros hermanos nos hace, nos mueve, nos impulsa a buscar el bienestar de ellos y a morir en esta búsqueda si fuera necesario. Eso fue lo que hizo Jesús. Juan dice que como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y fíjense este contraste, mientras el odio que nosotros vemos ejemplificado en Caín, mientras el odio le quita la vida al hermano,
el amor que nosotros vemos ejemplificados en Jesús pone su propia vida por el hermano. Y yo sé que si en este mismo momento yo les pidiera que levantaran la mano todos los que están dispuestos a morir por sus hermanos, yo vería o hallaría varias manos levantadas. Pero ¿saben qué, hermanos? Juan no se conforma con que nosotros digamos o levantemos la mano o digamos de la boca para afuera que nosotros amamos a nuestros hermanos. Él dice, y Dios quiere que ese amor que tú profesas tener por el hermano se concretice con hechos. Juan y Dios quieren que ese amor que tú dices que tienes por el hermano se demuestre que es verdad. Hay un refrán que dice que todos quieren salvar al mundo, pero nadie quiere fregar los platos. Adaptado a este sermón, ese refrán diría, muchos quieren morir por sus hermanos, pero pocos quieren suplir sus necesidades diarias. En el versículo 17, todavía estamos en 1 de Juan capítulo 3, Juan presenta el siguiente caso, que es bien práctico. Estamos en el segundo punto, la práctica. Alguien tiene recursos, según vemos en el versículo 17, alguien tiene recursos, sea dinero o posesiones, y ve a su hermano en necesidad, pero cierra su corazón o cierra, como sería literalmente la traducción, cierra sus entrañas. La palabra que se utiliza aquí para corazón se refiere a los afectos, de donde salen las emociones nuestras. Y dice Juan aquí que el que mata su amor o el que refrena su compasión al no suplir las necesidades de su hermano, teniendo la posibilidad de hacerlo, no tiene el amor de Dios en él. Nuevamente, es muy bonito decirle y decir con nuestras bocas, sí, yo moriría por mi hermano, pero Juan va más allá y nos dice, si tú tienes recursos y tú ves a tu hermano pasar necesidad y tú no suples esa necesidad, tú no tienes el amor de Dios morando en ti. Y no es cierto que tú morirías por tu hermano, porque si tú no haces lo más fácil, tampoco vas a hacer lo más difícil. Y en este momento, yo quiero invitarles, hermanos, a que hagamos ese ejercicio. Lo hagamos brevemente aquí y después usted en su casa lo haga con más tiempo y con más calma. Piensa en maneras concretas en las que tú puedes demostrar ese amor que tú dices que tienes por tus hermanos. Piensa en maneras concretas en las cuales tú puedes demostrar ese amor que tú dices que tienes por tus hermanos. Y para ayudarte en ese ejercicio, yo te recomiendo escuchar el sermón del pastor Huáscar que se titula Dios pide amar misericordia, la tercera parte. Usted lo puede encontrar en YouTube. En ese sermón, él comparte 14 formas en las cuales tú puedes mostrar misericordia de manera bien práctica. Así que yo te invito, ve a tu casa, abre YouTube, busca Dios te pide amar misericordia y ve pensando en maneras prácticas en las cuales tú puedes demostrar amor por tus hermanos. No te conformes, no nos conformemos. Ni Juan ni Dios quiere que nos conformemos solamente con decir de la boca para afuera que nosotros amemos a nuestros hermanos. Piensa en cómo puedes demostrar tu amor por tus hermanos con tu tiempo. Piensa en cómo tú puedes demostrar tu amor con tus hermanos con tu servicio. Piensa en cómo tú puedes demostrar tu amor por tus hermanos con tus recursos. Piensa de manera práctica.
Pídele a Dios que abra tus ojos a las necesidades de tus hermanos. No voltees la cara. Y pídele a Dios que también abra tu corazón al ver esas necesidades de tus hermanos. Y si Dios te ha dado eso, que puedes suplir esa necesidad, hazlo. Hazlo hoy mismo. Extiende tus brazos y abre tus manos. Alguien dijo, Dios considera que la disposición interior es de tanta importancia como el hecho exterior motivado por ella. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo en este segundo pasaje. Dios condena tanto el homicidio como el odio que lo impulsa, pero Dios aprueba tanto el suplir las necesidades del hermano como el amor que impulsa a suplir esas necesidades. ¿Notaste que Juan, cuando habla del amor, no habla o no dice meramente el amor morando en alguien? Yo no sé si ustedes notaron eso. Que en este pasaje, Juan no solamente dice el amor morando en nosotros, sino que él explícitamente dice el amor de Dios morando en él. El amor de Dios morando en ti y en mí. No dice el amor tuyo, dice el amor de Dios morando en nosotros. En otras palabras, el amor del cristiano genuino es el amor de Dios mismo fluyendo a través de él o ella. Dios pone su amor en nosotros y ese amor entonces nosotros lo damos para adelante. Y eso nos lleva a nuestro último punto de esta mañana. Y nuestro tercer punto es la motivación. Hemos visto el mandamiento, hemos visto la práctica, cómo de manera práctica nosotros debemos amar. Y ahora vamos a ver en el tercer lugar la motivación, basado en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y fíjense cómo él comienza de la misma manera, amados, y cómo él trata el mismo tema. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Estoy leyendo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En este último pasaje que vamos a considerar en este día, el apóstol Juan comienza llamándonos a amarnos unos a otros, algo que él ha hecho en los dos pasajes anteriores que hemos estudiado. Sin embargo, en este pasaje él no solamente nos llama, sino que nos da una poderosa razón para amar. Preguntamos, ¿por qué debemos amarnos? El versículo dice, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. En otras palabras, el amor procede de Dios. Esta clase de amor del cual estamos hablando no tiene su origen en los hombres. Esta clase de amor del cual estamos hablando no se fabrica en la tierra, sino que tiene su origen en Dios mismo. Este es un amor que viene de los cielos. Por eso el apóstol puede llegar a la segura conclusión de que todo aquel que ama ha nacido de Dios. En otras palabras, todo aquel que ama es hijo de Dios. Todo aquel que ama comparte la naturaleza de Dios. Así como nosotros podemos ver a hijos que se parecen a los padres y por algunas cosas que hacen o por rasgos físicos decimos ese igualito a su papá.
y a veces ponemos en duda que tú eres hijo de tal, pero tú ni te pareces ni actúa para nada como él. Asimismo, Juan nos está diciendo que nosotros debemos amar porque eso es la característica de aquellos que han nacido de Dios, que son sus hijos y que tienen su misma naturaleza. Debemos amarnos los unos a los otros porque aquellos que se aman los unos a los otros conocen a Dios, que en otras palabras tienen una relación personal y estrecha con ese Dios. Por el contrario, el que no ama no ha conocido a Dios, dice Juan. Puede sí que sepa que hay un Dios ahí arriba que existe. Puede sí que sepa muchas informaciones más acerca de Dios, que se sepa la doctrina de la Trinidad, un solo Dios, 3 personas, pero si no ama, dice Juan, él no conoce a Dios de una manera experimental. Hay una marca de picaderas que todos nosotros conocemos que promete ser tan buena que su eslogan dice: a que no puedes comer solo una. Yo no sé cuán cierto eso sea, pero lo que sí podemos saber con toda seguridad es que es imposible conocer a Dios y no amar a los hermanos. No existe la más mínima posibilidad de que un hijo de Dios no ame a sus hermanos. ¿Por qué? El versículo 8 dice: porque Dios es amor. Mientras el versículo 7 dice que el amor procede de Dios, el versículo 8 dice que Dios es amor. ¿Y cómo nosotros conectamos esto? Dios no es un canal por el cual pasan los torrentes de amor. Él es el manantial o la fuente misma de donde brota ese amor. Dios no solamente parece amante, Dios no solamente hace buenos actos, Dios no solamente siente amor, Dios no solamente hace esas cosas. Amor es su naturaleza. Eso es lo que quiere decir Juan cuando dice que Dios es amor. Amor es su esencia. Eso es lo que Él es. Él no quiere dejar de ser amor. Él no necesita dejar de ser amor. Él se gloria en ser amor. Y si Dios tuviera arterias, ellas estuvieran llenas de amor porque Él es amor. MacArthur dice: el amor es inherente a todo lo que Él es y a todo lo que Él hace. Aún su juicio y su ira están en armonía perfecta con su amor. Termina la cita. Entonces, ¿tú entiendes? ¿Entiendes un poquito el razonamiento de Juan? Si Dios es amor y tú conoces a Dios de manera experimental y has nacido de Dios, entonces tú vas obligatoriamente a amar a tus hermanos. ¿Dónde nosotros podemos ver el amor de Dios? ¿Cómo Dios lo demostró? ¿Cómo podemos saber que lo que Juan dice cuando nos llama amados es una realidad y no tan solo un cliché? ¿Será que nosotros podemos ver la demostración del amor de Dios en una vida sin problemas? ¿Será que nosotros podemos ver la demostración del amor de Dios en un cuerpo fit, en un cuerpo saludable que nunca se enferma? ¿Será que nosotros podemos ver la demostración del amor de Dios en una cuenta de banco repleta de dinero? No. Nosotros vemos la demostración del amor de Dios en algo muchísimo mejor que todo eso que yo acabo de mencionar. Y por eso quiero invitarte a que examinemos brevemente lo que Juan tiene que decirnos acerca de esta demostración del amor de Dios. Primero, Juan dice que ni tú ni yo amábamos a Dios. Ni tú ni yo amábamos a Dios. El que dice: no, Misael, yo siempre he amado a Dios desde chiquitico, está hablando mentira. La Biblia dice todo lo contrario a eso.
La Biblia no solamente dice que nosotros no amábamos a Dios, sino que dice allá en Romanos capítulo 5, versículo 10, que nosotros éramos enemigos de Dios. Algunos enemigos de Dios manifestaban esa enemistad hablando públicamente alto en contra de Dios, maldiciéndolo. Otros enemigos de Dios lo manifestaban simplemente en que a ellos no les importa saber de Dios, no les interesa saber la voluntad de Dios, no buscan a Dios para su vida. Dios es simplemente un nombre o algo que está ahí, pero ellos no quieren ni le importa saber más nada de Dios. Tú y yo éramos así. Segundo, que Juan nos dice es que a diferencia de nosotros, que naturalmente no amamos a los que no nos aman, Dios nos amó. Sí, Él amó a los que no lo amaban. Sí, Él amó a sus enemigos. Sí, Él amó a aquellos que lo maldecían. Sí, Él amó a aquellos que le levantaban el dedo mayor. Sí, Él amó a aquellos que no lo buscaban. Él amó a aquellos que no preguntaban por Él. A esos fue a quienes Dios amó. Tercero, en ese amor tan grande que Dios tuvo por sus enemigos, por aquellos que no amaban a Dios, Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo a causa de nosotros. ¿Escuchaste a quién fue que Dios envió? A su Hijo unigénito. Y aquellos que son padres, tanto los viejos como los nuevos, pueden entender un poquito más acerca de esto. ¿Tú darías a tu hijo? ¿Tú lo entregarías? ¿Escuchaste? Dios no envió a uno de sus ángeles. Dios no creó un hombre y después lo envió. Dios envió a su Hijo. Y me encanta la versión en inglés que describe al Hijo en este pasaje como the one and only. Es como el único. La palabra griega significa el único en su clase. No hay otro, no había otro como Él, no hay otro como Él, más nunca va a haber otro como Él. Nadie se compara a Jesús, no le dan ni siquiera por los tobillos a Jesús. Él es especial. Pero en vez de Dios Padre aferrarse más fuerte a su Hijo, Él lo dio, motivado por amor. Y eso no es todo. En cuarto lugar, su Hijo no vino solamente a este mundo. Ese Hijo que Él dio no vino solamente a este mundo como un guía o como un ejemplo de amor. Él vino a este mundo para ser la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Dios no nos da a su Hijo, a sus enemigos, simplemente para decir, tomen ahí, agárrenlo ahí, cuídenlo, que Él es mi Hijo. Él nos da a su Hijo para que su Hijo muera. Él vino a este mundo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y si recuerdan, en el sermón anterior expliqué lo que significaba o lo que significa propiciación. Propiciación significa es calmar la ira de Dios por medio del sacrificio de sí mismo. La furia de Dios se enciende contra todos aquellos que no le aman a Él. Pero no solamente eso, la furia de Dios también se enciende cuando no se ama a aquellos de nuestros hermanos que tienen su imagen en ellos. Esa furia de Dios se enciende porque su justicia lo mueve a que se enoje y se aire de esa manera. Pero Él envió a su Hijo unigénito y ese Hijo unigénito absorbió todo el fuego de la ira de Dios y murió allí en una cruz absorbiendo toda esa ira,
todo ese enojo y toda esa furia para que tú y yo tengamos vida en todo el sentido de la palabra. Oh alma mía, después de haber escuchado esto, ¿por qué tú dudarías del amor de Dios por ti? Alma mía, ¿por qué tú dudarías del gran amor de Dios por ti? Mira el regalo de su Hijo y convéncete de su amor por ti. Si ya Él te dio lo más valioso, ¿qué más Él tiene que hacer para demostrar que te ama? Dio ya a su Hijo unigénito, lo más valioso que tenía. ¿Qué más quieres que te dé para demostrarte que te ama? Y Juan dice que este amor de Dios que hemos considerado, ese amor de Dios por ti, ese amor de Dios por mí, debe motivarnos a amarnos unos a otros. Esa es la motivación. Así que yo quiero, ya terminando este sermón, invitarte a que te dejes motivar por este gran amor de Dios demostrado en Jesús por ti. Y que cada vez que tú sientas que se te está acabando el combustible para amar, cada vez que tú sientas que ya está como agotándose el tanque del amor tuyo, que tú vayas a la estación de gasolina de la palabra de Dios y que medites en el gran amor que Dios tiene por ti y que dejes que así ese tanque de amor vuelva a llenarse. Que tú vayas a la palabra de Dios y medites en su gran amor por ti y que eso te motive a amar a tus hermanos. Que su amor te haga soltar todas las armas que tú pudiste haber estado empuñando con mucha fuerza. Que su amor se imponga sobre todos los argumentos que tú puedes presentar para no amar a tu hermano. Si tú dices, es que parece que no me ama, recuerda que tú tampoco amabas a Dios. ¿Y qué pasaría si Dios amara solamente a los que le aman? Si tú dices, es que mi hermano o mi hermana, él me ofendió, ella me ofendió. Recuerda que tú también pecaste contra Dios, pero Él te llevó tiernamente al arrepentimiento y te perdonó. Y te pregunto, ¿no puedes tú hacer también lo mismo por tu hermano? ¿Acaso es su ofensa más seria que la tuya? ¿O eres tú más importante que Dios y por eso no quieres amar a quien Dios sí amó? Así que, hermanos, recordemos el mandamiento de amar a nuestros hermanos, la forma práctica que Dios espera en el cual nosotros amemos a nuestros hermanos y la motivación para amar a nuestros hermanos, el gran amor que Él demostró para con nosotros en su Hijo unigénito, Jesús. Juan dice que nadie jamás ha visto a Dios. Y aunque nadie haya visto jamás a Dios, cuando tú y yo amamos a otros, estamos mostrando ese reflejo de Dios. Estamos mostrando la imagen de Dios en nosotros, en ese acto de amar a nuestros hermanos. Así que amémonos los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el gran amor que tú tuviste por personas que no te amaban,
que te llevó a entregar a tu Hijo unigénito para que Él sufriera el castigo justo que nosotros merecíamos y nosotros recibiésemos la vida que Él gratuitamente nos concede. Perdona nuestro débil amor por nuestros hermanos. Perdónanos las veces que no lo hemos manifestado y ayúdanos en virtud o gracias a esa unión que tenemos con tu Hijo Jesucristo. En virtud a lo que ya somos, nacidos de ti, ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos. Amarlos no de palabra ni de lengua, sino en hecho, en verdad. Y que así el mundo a nuestro alrededor pueda ver el reflejo tuyo en la manera en la cual nosotros nos amamos los unos a los otros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te agradecemos. Amén.